Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, como todos los miércoles, bienvenidos a la Plaza Pública de Dende. Este espacio semanal donde analizamos, reflexionamos y debatimos sobre los grandes temas nacionales que tienen que ver con el desarrollo económico y social y con el fortalecimiento de la democracia. El tema que traemos hoy a la plaza pública es un tema extremadamente importante. El tema que traemos hoy es el tema de la energía. La crisis energética que se avecina a Paraguay, pero tomando la palabra crisis y viendo su origen etimológico, vemos que esa palabra crisis viene del griego krino, que significa al mismo tiempo decisión, apertura de caminos. Es un momento en que se abren dos opciones o varias opciones. Muchos ven que la crisis es una oportunidad y otros ven como una amenaza. Y es un poco lo que está pasando ahora a Paraguay con esta futura crisis. Aún no llegó la crisis a Paraguay, pero una futura crisis, si no hacemos nada, nos estamos encaminando hacia un momento en que puede ser un momento de problemas, de crisis energética que afecte el desarrollo del Paraguay, o puede ser la oportunidad de potenciar nuestra energía y que ésta sea realmente, como ha sido hasta ahora, el motor del desarrollo del país. Para entender lo que se nos avecina, siempre conviene mirar primero para atrás, para luego mirar hacia adelante. Mirando para atrás vemos que para mí la historia prácticamente se divide, económicamente hablando, en dos grandes hechos. El primer hecho, la historia económica de Paraguay. El primer hecho es la guerra del 70. Esa guerra nos arrasó, nos destruyó y pareciera que nos dejó condenados a una pobreza eterna. Sin embargo, el otro hito económico importante ha sido la construcción de la represa de Itaipú, que nos dio energía abundante, a un buen precio. Y todos sabemos que la energía es el motor del desarrollo. Es imposible, si uno mira la historia de los países que se han desarrollado, el elemento fundamental es la disponibilidad de energía. Entonces, de alguna manera, Itaipú nos dio la oportunidad de ese desarrollo, que lo hemos desaprovechado durante mucho tiempo y lo estamos aprovechando en las últimas 2 décadas. Recordemos así históricamente, y me ubico en el año 1960. En ese momento Paraguay solamente tenía una usina, una pequeña usina ubicada en el Puerto Sajonia, de unos 34 megawatts, que alimentaba a duras penas a Asunción, Lambaré, una zona de Luque y nada más. Los que tenemos más años recordamos que íbamos por la ruta a partir de San Lorenzo, ya no había luz eléctrica. No había luz eléctrica prácticamente en ninguna parte del interior del país. Había pequeñas usinas en Encarnación, en Villarrica. El país vivía prácticamente a oscuras. Estamos hablando del año 1960, 1961, 62, 63. El primer gran paso que dio Paraguay fue la construcción de la represa de Acarague, que se comenzó allá por la década del 60 y se terminó en el 65 específicamente. Pasamos de 34 megawatts a más de 200 megawatts con Acarague. Eso permitió impulsar un plan de electrificación del país
y comenzamos a llevar la luz eléctrica a diferentes partes del país y llegamos al año 1973 y ahí firmamos el Tratado de Itaipú con Brasil y a los pocos meses el Tratado de Yacyretá con Argentina, y eso nos hizo pasar de 34 con la usina de Sajonia a 220 con Acaraí, nos hizo pasar a 14.000 megawatts con Itaipú y a 3.200 con Yacyretá, y la mitad de eso para Paraguay. O sea, nosotros vivimos desde ese momento lo que sería una bonanza energética, abundante energía, nos sobraba energía, tanto que teníamos que ceder prácticamente toda esa producción de energía a Brasil y Argentina como estaba estipulado en el tratado. Y hemos vivido con esa abundancia de energía todo este tiempo. Y realmente a partir del año 2023 Paraguay comienza realmente a crecer. Para tener una idea de magnitudes, cuando se firma el Tratado de Itaipú, el PIB de Paraguay era de apenas 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, año 1973. En el año 2023, cuando comienza a crecer Paraguay, estamos en 7.000 millones de dólares. 7 veces creció en ese periodo de casi 20, 30 años. Pero del 2023 a hoy estamos en 43.000, casi 45.000 millones de dólares. O sea, hemos crecido en estos últimos 20 años unas 7, 8 veces. Y si la economía crece, por ejemplo, 7, 8 veces, el consumo, la demanda de energía crece prácticamente el doble. O sea, crece 14 veces en estos últimos años. Entonces, lo que está ocurriendo últimamente es de que esa demanda de energía que Paraguay necesita está alcanzando eso que parecía inalcanzable, que es la producción que nos corresponde de Itaipú y Yacyretá. Y de este tema, allá por el año 2017, ya el IPSE, el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, comenzó a anunciar de que estábamos dejando para atrás ese periodo de bonanza energética y allá en el año 2030 aproximadamente, al ritmo que veníamos creciendo, se podía notar que se iban a cruzar las líneas de producción que se mantuvo estática. Paraguay no invirtió absolutamente nada en energía, en generación de energía, desde el año 1966 que construyó Acaraí. Después fue Itaipú y Yacyretá. Entonces, esa línea que parecía prácticamente inalcanzable, vemos que se está alcanzando allá para el año 2030. Y eso evidentemente es una alerta de que si no hacemos algo, esa crisis se nos va a llegar. Y ya falta poco tiempo. Falta muy poco tiempo y se perdió ya mucho tiempo. Entonces, pero hay todavía oportunidad de hacer cosas si realmente todos los sectores, pero principalmente el gobierno, los gobiernos que nos quedan aquí en adelante, toman las medidas que permitan que Paraguay aumente su generación de energía. Para hablar de este tema, tenemos posiblemente a las dos personas de las más expertas que tiene Paraguay en este tema, y durante esta hora de plaza pública van a debatir, van a analizar, van a reflexionar, van a enseñar lo que se nos viene por delante y lo que podemos hacer para convertir, como dice la palabra griega crino, esta amenaza en una oportunidad. Espero que disfruten de esta hora de plaza pública. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por los comentarios iniciales. Y efectivamente, hoy tenemos un tema que, gracias a Dios, se está convirtiendo en crítico, porque efectivamente es crítico y eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar mejor hoy. Tenemos acá la presencia de dos expertos del IPSE, que es el Instituto de Profesionales Paraguayos, o de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico. Héctor Richard y Ángel María Recalde. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Buenas noches, Jan. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a la amable audiencia. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente siempre es grato volver a este programa y, bueno, hablar de una cosa que realmente nos interesa a todos. Exactamente. A la audiencia. Contanos un poco, Héctor, el IPSE. Hablando un poquito del IPSE. Sí, el IPSE, Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, es una institución que fue creada hace ya más de 30 años y nuclea a varios profesionales
que prestan o han prestado servicios en el sector eléctrico, tanto en la ANDE, Itaipú, Yacyretá, en la COMIP, en el Viceministerio de Minas y Energía, es decir, gente con mucha experiencia. Hay ingenieros, abogados, economistas, gente de distintas especialidades. Conocen del tema. Conocen el tema del sector eléctrico, entonces han vivido. Y el IPCE a lo largo de todos estos años siempre ha estado realizando informes técnicos, académicos, comentando de la situación del sistema eléctrico en sus distintas facetas. Y últimamente, ya digamos últimamente, desde el 2017 para acá, ha estado principalmente llamando la atención sobre los requerimientos de infraestructura del sector eléctrico. Llámese a eso las necesidades de líneas de transmisión, de la parte de distribución y sobre todo la parte de generación de energía. Estaba llamando la atención en sus informes sobre los atrasos que se están verificando en la construcción de estas instalaciones, si bien que es muy evidente la desinversión en materia de transmisión y distribución, sin embargo, en la generación no se ha estado invirtiendo porque teníamos unas fuentes muy grandes de energía que constituyen Itaipú y Solo un Yacyretá. ratito, ingeniero, para entender. Siempre hablamos, cuando hablamos del sector eléctrico, de generación, transmisión y distribución. ¿Cómo se explica eso? Uno genera, hay que transmitir y después hay que distribuir. Explica un poquito eso para que la gente entienda. Exactamente, muy buena tu acotación. Generación son las fuentes de energía, como Itaipú, Yacyretá, Acaraj, y la transmisión son las grandes líneas que transmiten la energía desde las fuentes de generación hasta los centros de consumo. Esas grandes torres que ven Las por las grandes rutas. torres que se ven por las rutas. Okay. Y la distribución ya son las líneas de media tensión, 23.000 voltios, y baja tensión, 380 a 220 voltios, que son las que circulan por las calles. Y que llegan a la casa. Okay. Entonces, esas son las tres fases, ¿ya? Y vos lo que mencionaste es que, si bien es cierto, hay una falta de mayor inversión en transmisión y distribución, lo más grave hoy está en generación. Se podría decir que es delicada la situación de la desinversión por distintos motivos, atrasos en la construcción, en la transmisión y distribución, pero la generación no hubo mucha preocupación años anteriores por el hecho de que había una fuente muy grande de generación, Itaipú y Yacyretá, pero todo eso tiene su límite, no es inagotable. Y los estudios, los números indican que alrededor del 2030 estaremos consumiendo la capacidad de las instalaciones de Itaipú, de Yacyretá y de Acaraj. Entonces, requerimos de nuevas fuentes para que el sistema pueda seguir alimentando, abasteciendo al servicio que se requiere. Entonces, así como continúa el desafío de seguir invirtiendo fuertemente en transmisión y distribución, la gran inversión se va a venir en el lado de la generación. Es el tema preocupante y que hay que abocarse seriamente a fin de evitar problemas en el 2030. Y esto es lo que los reportes, digamos, del IPCE están mostrando. Ingeniero, Ángel, la verdad que siempre nos dijeron que la energía es casi limitada en Paraguay. Que con Itaipú, que es la más grande del mundo en su momento, que no sé, no es así. Claramente no es así. Y hay que romper esa idea lo más rápido posible, ¿verdad? Sí, pero vivimos 50 años prácticamente con ese criterio, de que teníamos energía para no sé, tirar como manteca por el techo, más o menos. Sí. Pero evidentemente eso no está... Ya no ocurre, se ve en un horizonte relativamente de corta distancia. En el 2030, tiempo, está a la vuelta de la esquina. Y sí, nosotros, bueno, de repente tenemos criterios diferentes por la forma en que se encara la proyección con la gente de Andes. La gente de Andes lleva un poquito más hacia adelante, ¿verdad? Pero así como están las cosas, el IPCE particularmente se mantiene con el criterio, hace ya, lo dijo Héctor, desde el 2017 se apuntó ya al 2029-2030 como etapa crítica ya, donde tendrían que estar ya en funcionamiento nuevas fuentes de generación. Claro. La ANDE, bueno, ahora está cambiando su plan maestro en general y el de generación en particular. Había hecho un plan maestro de generación del 2021 al 2040, ¿sí? Sí, de generación. Generación exclusivamente. O sea, sí.
está basado en generación eólica con almacenamiento en baterías de potencia. O sea que es un sistema que es muy recomendable, que la ANDE tendría que estar haciendo. ¿Eólica? Perdón, fotovoltaica. Ah, solar. Perdón, solar. Ok, solar. Eólica, lastimosamente, tenemos posibilidades, pero no muchas. Bueno, la ANDE está basando su crecimiento sobre eso, pero en 4 o 5 años no ha invertido absolutamente nada, ¿verdad? Okay. Entonces ahí sí ya se nota y da motivo para preocuparse. ¿Por qué? Porque, no sé, no podemos quedarnos nosotros en un país sin energía. Quedarse sin energía es directamente decir, el país queda estancado, porque claro, no hay ninguna posibilidad de crecimiento. Eso hay que poner siempre énfasis. No hay ninguna posibilidad de crecimiento económico si no se dispone de energía en general y eléctrica en particular, ¿verdad? Pero va a ser un caos, además. No sé si la gente empieza a quedarse sin energía. Sí, vamos vamos a tener energía. O sea, siempre se habla de un momento de mayor exigencia, claro, que son en los días de mucho calor y en determinado horario, ¿verdad? En esos momentos va a ser crítico, ¿verdad? Claro. Hoy, esta mañana, la semana pasada, tuvimos algún tipo de inconveniente y bueno, la gente se resintió de eso. O sea, realmente llama la atención, le preocupa y comienza realmente a manifestarse en contra de situaciones como esa. Eso no. Pero entonces, lo ideal es no llegar a eso. Claro, entonces lo que va ocurriendo es que nosotros vamos consumiendo cada vez más, naturalmente por el crecimiento del país, por un montón de inversiones que también están ocurriendo, y vamos eventualmente a usar todo lo que nos corresponde, ¿verdad? Nosotros tenemos la mitad de Itaipú, la mitad de Yacyretá y todo Acaral. Podemos mostrar eso si... Ok, sería bueno. Tengo unas láminas como para mostrar. En esta se muestra la potencia instalada que le corresponde de las binacionales a Paraguay. A Paraguay, la instalada, ¿sí? 7.000 en Itaipú, 1.550 en Yacyretá y 210 megavatios en la central que es propia de ANDE. O sea, la instalada está en 8.760 megavatios. Sí. Pero, lógicamente, hay una diferencia entre lo que está instalado y lo que realmente está disponible para ser utilizado, ¿sí? Entonces, la disponibilidad de potencia para su utilización en cada una de ellas, salvo en Acaragui, que se mantuvo el número, pero tanto en Itaipú como en Yacyretá, por criterios operativos, trabajan con 2 unidades menos, dejan siempre 2 reservas para mantenimiento, aparte tienen consumo propio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no es 8.760 megavatios la totalidad realmente disponible. Exactamente, claro. La disponible, y la que realmente debemos considerar son 7.659 que es más o menos 1.000 megavatios. megas menos que la capacidad instalada. 1.100 casi, sí. Okay. Sí, 1.100. Y esto es inamovible, ¿verdad? En general, siempre tu disponibilidad va a ser menor hasta que tu no instalada. tengamos nuevas fuentes de generación. Teóricamente en 2028 va a entrar una primera máquina de Añacuá, en 2029 2 más, ¿verdad? Ahí aumentaría, pero poco. O sea, Añacuá 135 megavatios más para Paraguay. 135, 270 en total. Bueno, también en estos cuadros, en la lámina siguiente, podemos ver el histórico de demanda. O sea, lo que vos estás diciendo, año a año se registran demandas de potencia cada vez mayores. Claro. El promedio de crecimiento casi histórico de la demanda de potencia en Andes está en torno al 8%. Está un poco menos. ¿Desde cuándo ese 8% histórico? Desde histórico? que entró en servicio la central Acaragui. Inclusive hay años donde realmente fue mucho mayor, como que hay años en que se redujo por algún motivo, ¿verdad? Aquí, en el histórico de demanda, se puede ver que del 2020 al 2021... a 25, 24. No. 2020-2021, con la pandemia prácticamente no aumentó la demanda. O sea, pero aún así, con esos crecimientos muy bajos, el promedio de los últimos años está en torno a
a 8%. Sí. Pero, ¿y el año pasado cuándo fue? Porque era gigantesco el año pasado. El año pasado fue 5.000... Pero yo había escuchado de la ANDE que había crecido como un 18%. No. Eso ¿Es la es demanda? Eso es energía. Ah, Después podemos aclarar eso, ¿verdad? ¿Vos qué me estás diciendo cuando decís el promedio de 8%? De crecimiento de la demanda. Nosotros, digamos, en la jerga eléctrica le dicen demanda a la potencia. Demanda de potencia. Cuando hablamos de demanda, estamos diciendo que se demandó la potencia demandada. Cuando decimos consumo, es energía, lo que se consumió como energía, ¿verdad? Bueno, en ese histórico podemos ver que entre el 2022, 2023 y 2024, los 3 últimos años cerrados, el aumento fue del 10% en promedio. Y eso realmente es mucho, ¿verdad? Entonces, con esos criterios, en torno al 8 o al 10%, se realizaron algunas proyecciones de crecimiento que están en la tabla de la derecha. Proyección y eso mismo se lleva a un gráfico, una proyección con 2 curvas. La superior representa la proyección de demanda con un 10% de crecimiento anual acumulado, y la curva que está por debajo es con el 8% de crecimiento anual acumulado. Eso, para hacer un ejercicio rápido de cómo estamos ubicados, si trazamos una paralela al eje del tiempo que está ahí abajo con los años, ¿verdad? Podemos ver de que los 7.659, que es la disponible, como habíamos aclarado, eso intercepta esas 2 curvas a la que está más por arriba, a la del 10%, que es la más exigente, digamos, ya en el 2029, dice, acá ya estamos terminando de utilizar o de requerir toda la potencia que tenemos disponible. Eso es, si se mantuviese ese crecimiento del 10% que fue, me decía, en los últimos 3 años. Los 3 últimos años. Fue 10%. Y si vemos el histórico, que fue 8, se va un poco más. Entonces sería un año más, 2030. Sí, o sea, no nos escapamos mucho. Realmente esa es una situación que y para entender nuestro criterio se va vamos a suponer que llegue ese momento y no se ha hecho nada en términos de nuevas generaciones. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Cuando hay a una hora pico, van a haber algunos apagones. ¿Qué ocurre? Para que la gente entienda nomás, ¿qué es lo que pasa cuando llega al máximo de utilización? Aquí el ingeniero Héctor Richter fue jefe de operación de la ANDE y conoce muy bien de eso. ¿Qué va a pasar, ingeniero? Esto está muy relacionado un poco, sería bueno explicar lo que preguntaste sobre el tema de la potencia. Sí. Potencia, algunos llaman demanda de potencia, son todos sinónimos. Sí. Y energía o consumo de energía o consumo simplemente es otra cosa. Potencia es el uso instantáneo de la electricidad. Es decir, cuando yo prendo un interruptor para prender una luz de 100 vatios, yo necesito potencia en el sistema, en el parque generador. Y la potencia está dada por la máquina. Si yo no tengo una máquina, un generador instalado, yo no puedo prender esa luz. Ahora, si esa luz quiero dejarla prendida durante 1 hora, 10 horas, yo necesito combustible para esa máquina. Y el combustible en una central hidroeléctrica es el agua. Entonces yo necesito ambas cosas, potencia, capacidad de máquina y agua como combustible para hacerla funcionar. En otras palabras, la potencia es la capacidad de generar energía. Entonces no puedo consumir energía, que es lo que finalmente se utiliza para prender las luces, máquinas industriales, si no tengo potencia y no tengo combustible. Es decir, yo puedo tener mucha agua, mucho combustible, pero si ya no tenga la máquina o ya llegó a su límite, exactamente. Ya no voy a poder. No se puede. ¿Y eso se traduce en qué para la gente? Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de que este año se registró una demanda máxima de 5.122 megavatios y para el año 2030 se llegará a toda la capacidad disponible, los 7.600 megavatios. En ese momento, aunque
aunque si se quisiera solicitar más potencia al sistema, no va a haber caso porque no hay máquinas suficientes. ¿Qué se recurre en esos casos? Simplemente se corta la carga para que se salve gran parte del sistema y deja de alimentarse a aquellos que están exigiendo más carga. En otras palabras, se limitan nuevas conexiones. Cualquier persona que venga, o cualquier industrial o comerciante quiere una conexión, no se le va a poder dar porque el sistema no tiene condiciones de abastecerle. Esa es la limitación seria a la cual se llegaría. Y también hay riesgo de que haya, digamos, en momentos de utilización crítica de consumo, de alto consumo, cortes. Porque la carga ya es muy grande, ese tipo de cosas. Claro que sí, cuando se superan la capacidad de las instalaciones de la generación y de la transmisión, entonces existe esa posibilidad que haya cortes. Yo quisiera remarcar un poco algo que dijo muy bien Ángel, de que el sistema ha estado creciendo a una tasa del 8% anual, un crecimiento de la demanda, histórico de la demanda. Y eso está muy relacionado con la economía siempre de un país. Entonces hay una relación que registra en todo el mundo, que a cada punto de crecimiento de la economía, la demanda crece el doble. Entonces, si el PIB del Paraguay estuvo creciendo en los últimos años en torno del 4%, el consumo, la demanda estuvo creciendo en torno del 8%. O sea que se mantiene esa relación. Ahora, este ha sido el crecimiento histórico de la economía. Pero ¿qué pasa si el gobierno termina realizando, este gobierno actual, que creo simplemente que está haciendo un gran esfuerzo en el sentido de avanzar en el crecimiento de la economía del país, si aumenta, mejora la economía y pasamos de un crecimiento de un PIB a un 5 o 6%, a pesar de que he escuchado que quieren duplicar la economía en un periodo de 10 años, tiene sus reglas económicas, pero supongamos que crezca un 5 o 6%, que es posible, entonces pero se va a 10, 12. Quiere decir que exacto, va a ir a 10, 12. Entonces lo que Ángel está diciendo es de que la posibilidad de que la demanda crezca un 10% es altamente probable. Además queremos, porque queremos que el país crezca, que la economía crezca, todo el mundo hace un esfuerzo para eso. Por esa razón hay que cuidar todo lo posible y cumplir los planes que se tienen de tal manera que llegado el 2030 tengamos una fuente de generación. Yo no hablaría de que vamos a estar en crisis, no. Yo lo que estamos diciendo aquí es que si no se cumplen los planes previstos, porque la ANDE tiene planes muy interesantes, que hay gente muy preparada en la ANDE que ha elaborado el plan. Entonces, bueno, démosle credibilidad a los planes que ANDE está haciendo, pero eso significa no solamente que los planes queden en el papel, lo que hay que realizar es acciones para que esos planes se cumplan y no solamente eso, que hayan instancias que estén controlando que efectivamente se lleven a cabo esos planes para que el país tenga suficiente energía. O sea, y de eso quiero hablar. Me dicen ustedes que en generación, que ya explicaron bien cuál es la situación, hay un plan del 21 al 40. ¿Qué dice ese plan? ¿Qué decía el plan? El plan, me imagino que habla de aumentar la generación en no sé cuántos megas, díganme ustedes. Para eso, me imagino que dice hay que invertir, mencionaste el tema fotovoltaico. Primero, ¿qué dice el plan? Y hasta ahora, 4 años después de ese plan, ¿qué se ha cumplido y qué no? En rigor del plan del 2021 al 2040 no se cumplió prácticamente nada, salvo lo que estaba previsto para el 2021, que era una pequeña central fotovoltaica en una comunidad indígena en Puerto Esperanza, vivían al norte de eso, del río Paraguay. ¿Pero qué decía el plan, ingeniero? ¿Qué dice? Y daba entrada a partir del 2022 de centrales fotovoltaicas y en algunos casos acompañado de baterías de potencia realmente muy interesantes y que no se cumplió nada, no se hizo absolutamente nada. Ahora, la ANDE hoy propone un nuevo plan de generación, el plan maestro de generación del 2024 al 2043. Tenemos un nuevo plan entonces. Hay un nuevo 24, plan, si bien por algún motivo hasta ahora no se formalizó a través de un decreto, pero la ANDE inclusive lo tiene publicado en su, ¿y qué dice ese plan página web? 24-43. Y bueno, dice? Para cada año y para cada sistema, como ANDE le tiene dividido al sistema interconectado paraguayo,
el sistema norte, el sistema sur, este, centro, metropolitano, oeste, etcétera, etcétera, tiene un plan como para instalar aquí una central. Todos hablamos de generación. Estamos hablando, pero también tiene su plan. Sí, yo entiendo, pero ahora estamos, lo más crítico acá es la generación. Para nosotros, lo más crítico, sin dejar de ser crítico también del tema de transmisión, No, ¿verdad? Pero eso tiene una solución, ya tienen el camino andado, digamos, como se dice vulgarmente, como para solucionarlo. ¿Por qué? Porque siempre lo hizo, pero sin embargo, nueva fuente de generación no lo hacemos pero hace años, decenas de años, ¿verdad? Entonces, es un y bueno, ¿cuál es el problema por el cual no estamos ejercicio. pudiendo avanzar? ¿Por qué no estamos pudiendo avanzar? Parece que queda claro para todos, inclusive para la ANDE, la criticidad de este tema. Sí. Y ya tenemos un nuevo plan. El 21 ya no se hizo, 24. ¿Y cuál es el cuello de botella? El cuello de botella es la falta de financiamiento en tiempo oportuno para esas obras. No hay dinero. La ANDE no tiene recursos como para invertir en generación. Entonces, hoy prácticamente ya está formalizado el hecho de que la ANDE va a recurrir a la inversión privada para cubrir esa parte. ¿Eso está en el plan? El plan pretende luego que la inversión privada venga. No, el plan dice cómo vamos a ir creciendo, dónde vamos a ir pero dice quién va a financiar. Y da los costos estimados de cada una de las instalaciones, eso sí. Pero hoy dice, no, señor, nosotros no vamos a poder atender eso. Entonces, va a echar mano a una suerte de leyes que está dentro de lo que es el marco legal hoy del sector, como para que eso sea factible. A mí me gustaría mostrar un pequeño cuadro que hemos traído también para ello, donde le decimos, este es el marco legal, incluso la ley 966, la ley que decíamos en estos días que cumplió 61 años. Esa es la ley, la Carta Orgánica de ANDE. Sí, Carta Orgánica. Del año 1964, que en el artículo 7 habla claramente de la posibilidad de la inversión privada dentro del sistema eléctrico paraguayo, siempre y cuando convenga a los intereses nacionales. Ya dice lo de eso la Carta Orgánica. El artículo 7 de la Carta Orgánica de ANDE del año 64, tiene 61 años, repito, de ella se hablaba de eso. O sea, es una ley muy sabia, por eso hasta hoy sigue vigente, ¿verdad? Pero nunca se echó mano a eso, nunca se echó mano. La ANDE sí en algún momento, y hasta ahora lo sigue haciendo, echó mano para las líneas de transmisión al sistema leasing. Sí, pero en generación nunca echamos mano a eso. No, es que no se puso un megavatio más, salvo lo que está ahora en Puerto Esperanza con esta comunidad indígena que mencioné. En el año 2006, la ley 3009 para el productor y transportista de energía, independiente de energía, eso entró, se promulgó y se comenzó en 2006. Ahí ya se comenzó a hablar de la posibilidad de que el privado venga y construya. Y se pensó más en los pequeños emprendimientos hidroeléctricos, en las pequeñas centrales. Es decir, un privado instala una pequeña central hidroeléctrica, produce energía, potencia, ¿verdad? Sí. ¿Y le vende a quién? Y a la ANDE. A la ANDE. Es previsto para la ANDE. Okay. Hasta ahora estamos jugando con ese mismo esquema, ¿verdad? Eso es 2006. 2006, pero no se hizo tampoco. Tenía muchas dificultades la ley. O sea que si bien 2 licitaciones se realizaron como para tener, hubieron muchos interesados, pero por algún motivo eso no se declaró desierto y bueno, quedó ahí. Finalmente no se utilizó la ley. No se utilizó la ley y el año pasado se aprueba una modificación de esa ley. La ley 7299 del año 2024, que ahí se modifica algunas cosas como para que el privado encuentre cierta comodidad, digamos, para cierta atractividad. inversión. Así mismo. Eso está, de agosto del año pasado se aprobó, hasta ahora falta reglamentar, o sea, no salió el decreto reglamentario. Hay mucha gente que está expectante de poder entrar en una licitación que va a llamar el Viceministerio de Minas y Energía, ¿verdad? Se hizo otra ley en el año 2023, la 6977, donde se lleva
esa ley, porque la otra era apuntando más a centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Se lleva esta ley a hacer una promoción de la utilización de energías no renovables, no convencionales, no hidráulica, aclara que es solamente para Solar, fotovoltaica, eólica, biomasa, etcétera. Entonces, esas otras leyes que me mencionaste no contemplaban algo diferente a pequeñas centrales hidroeléctricas. no, esa nueva ley, esa Las ley, otras, la del 2006 y la del 2024, sí, no contemplaban ahí eso es casi una exclusividad para centrales hidroeléctricas. pequeñas Ok. centrales Ok. hidroeléctricas. Y esto ya amplió. Esta ya es para siempre renovable, ¿verdad? Sí, pero no convencional, no hidráulica. No Ok. convencional, no hidráulica. Que también tuvo alguna restricción así muy fuerte, en el sentido de que, por un lado, tenía que adecuarse más o menos a los costos de Andes y el plazo eventual máximo de un contrato o una concesión sería de 15 años. Entonces, Mira, eso... ahí quiero parar porque esto me parece muy importante. Si yo, productor independiente, en el marco de estas leyes que me mencionaste, puedo venir efectivamente y tener una central de generación, ya sea pequeña central hidroeléctrica o una generar fotovoltaica solar, yo le tengo que vender a la ANDE. Pero le tengo que vender a un precio que me permita recuperar mi inversión en un plazo determinado, ¿verdad? Y vos lo que me decís es que hay restricciones porque la ANDE no me puede pagar hoy el precio real. Bueno, ese era el problema de la ley de la 3009/2006, que prácticamente decía, se te va a pagar lo que la ANDE, el costo de referencia de ANDE. ¿Y cuál es el ¿verdad? costo de referencia de ANDE? Y bueno, eso varía año a año. Pero el costo de referencia de la ANDE es el costo que paga hoy la ANDE con la para comprar, binacional, etcétera. que es muy barato. Y sí, va a ser más Es decir, barato. para que se entienda bien nomás entonces, cualquier nuevo tipo de generación va a ser más caro que la actual compra que hace la ANDE de Itaipú, Yacyretá y Acaral, con lo cual tiene que poder pagar un poco más para que el privado tenga interés en venir a invertir. ¿Es así? No necesariamente, habrá que ver. Posiblemente la construcción de las pequeñas centrales hidroeléctricas sí tienen un costo más elevado, sobre todo porque van a ser construidas en un territorio nacional donde no tenemos grandes alturas, grandes cordilleras, llamémoslas así, como otros países. Entonces, siempre las áreas de inundación son importantes y sale el costo, la capacidad no va a ser muy grande. Entonces le va a salir un costo unitario bastante más elevado posiblemente de lo que hoy en día ANDE está pagando. ¿Y ANDE puede comprar más caro o tiene una restricción legal al respecto? Bueno, justamente en la ley eso es lo que se va corrigiendo, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que se quiere corregir, ¿sí? Porque para la ANDE sería muy incómodo, difícilmente y legalmente, cómo comprar una energía más cara de las Pero cuando decís incómodo, hay un marco normativo que le impide luego. Ya creo la parte legal, nuestra estructura legal, es decir, ¿cómo la ANDE va a comprar una energía más cara teniendo otra más? Pero porque no hay, se acaba Sí. esta. Claro, eso ha llegado el 2030, Claro. pero Ah, mientras ok. está ese grave problema. Entonces, Y las nuevas correcciones a la ley ya corrigen eso, ya le permite a la ANDE, ¿cuál? ¿La corrección del 23 al 24? ¿O la nueva? No, corrigen el tema fundamentalmente de los plazos de concesión o de contrato, lo llevan, se amplía más hasta 30 años y por otro lado no se referencia precisamente, o sea, año a año la ANDE tiene que hacer un estudio de si esto es lo que... Pero hay algo importante, que eso hay que considerar, que no es que Llana Esperanza instala una central y le dice a la ANDE te voy a vender. No, la ANDE le tiene que pedir que construya. O sea, Tiene que la ANDE le licitar. tiene que decir, exacto, va a decir la ANDE, bueno, acá, sobre todo la ANDE es prácticamente la propietaria de todos los recursos hídricos para generación de energía eléctrica, de acuerdo a la ley. Pero independientemente de eso, ahí la ANDE va a decir en la zona de norte,
tenemos la posibilidad de instalar en el río Ipané tal y tal central. Bueno, hacemos una licitación y el que ofrece menor precio, ese se le va a adjudicar y ya se sabe qué es lo que se le va a pagar. ¿El que ofrece menor precio de qué? ¿De venta de venta de la energía que va a producir? O sea, se tiene que licitar, se tiene que concursar, se tiene que cumplir las reglas de la adquisición o sea, lo que es la adquisición pública. Y esto mismo se bienes. aplica también para fotovoltaica, por ejemplo. Sí. La misma cosa. Sí. ANDE tiene que decir, yo Primero necesito... te tienen que habilitar como un generador de energía renovable no convencional. O sea, tiene que tener la licencia. Y después ¿Quién te otorga esta licencia? Y la autoridad de aplicación, no. La autoridad de aplicación es hoy el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación a través del Viceministerio de Minas y Energía. Que probablemente se muda ahora. Y bueno, sí, y está de alguna manera contemplado que sí, o al ente encargado, digamos, de eso. Pero hoy ya ese nuevo marco legal que me mencionaste, que se fue corrigiendo en el 24, en el 23 para los no convencionales, hoy ya está, esa ley ya existe. Para que quede redondeado, como se dice el tema, acá lo que la ley 6977 de 2023, que habla de las renovables no convencional, no hidráulica, ya está siendo modificada, está siendo sustituida prácticamente por una nueva ley que hace unos días, creo que 3 semanas. El paquete de leyes, digamos. El paquete de leyes, exactamente, que va a posibilitar de que se corrija algunas cosas, fundamentalmente el tema del plazo, el tema también de la tarifa, etcétera. O sea, pero la preocupación, y eso lo dijimos, además una oportunidad, la preocupación es la tardanza que existe en definir el decreto reglamentario. Acá se tarda más en el decreto reglamentario que en la elaboración y el tratamiento de la ley por parte del Parlamento. O sea, ¿ese decreto reglamentario tiene que salir cuándo? Si es que se modifica de vuelta la ley o ninguno lo tiene decreto reglamentario? No. La ley 3009 tiene, pero la 7199 que la sustituye todavía no tiene. Es del 24. De agosto del año pasado. O sea, está según... ¿Eso quién tiene que hacer el decreto? ¿Qué dice la ley? ¿Quién tiene que redactar el Viceministerio de Minas y Energía. El que tiene que... Y si vos no tenés ese decreto reglamentario, no podés empezar a activar. Entiendo yo que es un cuerpo colegiado, ¿no? Donde seguramente coordina el Viceministerio de Minas y Energía, participará ANDE y otro ente, ¿verdad? Y a partir de ahí la ANDE tiene que llamar a una licitación. Pero yo escuché ya que se quiso, hay una intención de llamar en el tema fotovoltaico. No sé si ya con esta nueva ley. No están llamando, ¿por qué? Justamente porque le falta la ley. Claro, No tiene ley. Ahora falta la ley. Claro. Y después hay que esperar. Reglamentar. O sea, la preocupación es decir, esta ley, no sé cuánto va a tardar, que es bastante más compleja que la que va a sustituir. Por lo tanto, también el decreto reglamentario va a ser bastante más complejo que salga, no sé, en un mes. Quiere decir que si le sumamos un año a eso, estamos ya en septiembre, octubre del 2026. Sí. Ahí ya estamos. Esa es una parte que se tiene que considerar. Para entender los tiempos, construir una pequeña central hidroeléctrica o fotovoltaica, ¿cuánto tiempo te lleva eso? Más o menos. Bueno, en primer lugar, hay que hablar un poco más claro sobre qué son las pequeñas centrales hidroeléctricas. ¿Qué son? Se están hablando de 22 pequeñas centrales hidroeléctricas que van a demorar por lo menos 10 años, según los planes de la ANDE, en ser todas construidas. Hay problemas administrativos, técnicos, ambientales. Eso es lo que está en los planes de la ANDE. Y se entiende porque hay mucha área envuelta, muchas cuestiones ambientales envueltas. Pero la suma de todas ellas alcanza apenas 400 megavatios. Y 400 megavatios es lo que el sistema crece año a año. O sea que un año de crecimiento del consumo nacional ya van a consumir todas las pequeñas centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto eran 20? 22, según lo que se publicó. Sí, pero son muy poca potencia. Entonces es muy poca potencia lo que aporta. Entonces, ¿cuál es su importancia? Una, sí es importante por utilizar recursos naturales propios. Va a traer beneficios sociales, económicos en la región, desarrollo del turismo, de la pesca. Es muy importante. Va a aportar fuente de generación para aliviar la carga de las redes. Es interesante, pero no pueden ser utilizadas para
el desarrollo de las fuentes de generación del sistema. Entran muy importantes como fuentes complementarias, pero no la base, porque no. Y entonces, de acuerdo al IPCEI, ¿de dónde va a venir la generación? Entonces ahí justamente de donde viene que la ANDE está previendo el desarrollo de sus futuras fuentes, básicamente sobre el desarrollo de centrales fotovoltaicas, es decir, utilizar la luz solar para generación de energía eléctrica. Tenemos mucha radiación solar, realmente muy aprovechables. Los costos de la generación solar han bajado muchísimo. Claro que eso tiene que venir asociado con bancos de baterías que sirven como acumulación para descargarlo eso en la noche. Entonces es todo un tema. Y dirán entonces, pero ¿acaso no están la central de Corpus y Tatita Corá? Justamente, son proyectos, pero que aún falta madurar, actualizar los estudios, depende de conversaciones interdiplomáticas entre ambas partes, y todas ellas tienen una realización de 10 a 12 años por lo menos. Entonces, eso ya, si partimos de hoy, escapa nuestra fecha crítica, que es el año 2030. ¿Y una central fotovoltaica en cuánto tiempo se construye? ¿Eso es más rápido? Y eso podemos decir que en 2-3 años podría estar funcionando. Claro que eso requiere todo el tema de la localización, del terreno, etcétera, pero 2-3 años. ¿Y con qué potencia? ¿Qué genera? La ANDE tiene planes del orden de 100 megavatios más o menos cada planta solar, pero eso significa que si el sistema hoy en día está creciendo a 400 megavatios por año, 4 plantas solares por año. Para hacer un ejemplo sencillo. Y es lo que más rápido se puede construir, desarrollar, y el costo está bajando, ¿verdad? Centrales fotovoltaicas. Evidentemente, es más, 2 años es lo que la propia ANDE dice que puede tardar, ¿verdad? Pero eso seguramente con los plazos también de ANDE, de su llamado a licitación, bueno. Pero yo creo que el privado puede hacerlo en menor tiempo. Hay algunos que dicen que en 10 meses pueden poner. Okay. Bueno, pero usted dice por ahí va a ir la solución. Hay que verlo, pero por ahí va a ir. Lo que sí es importante decir lo siguiente, de que lo de apuntar a generación con paneles solares, generación de energía eléctrica, tiene que ser considerado como una medida de corto plazo, ¿sí? O sea, para los próximos 4 o 5 años, para el 2000. Para evitar ese problema que tenemos. Pero hay que pensar ya para qué se viene en el mediano plazo. Bueno, puede ser las pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay gente que está trabajando muy fuerte, el propio viceministerio de Minas y Energía, en la posibilidad de el desarrollo del gasoducto por el paralelo a lo que es la ruta bioceánica en el Chaco. ¿Eso podría ser una solución de mediano y largo plazo? Ese sería, yo pienso mediano plazo, o sea, utilizar gas para generar energía eléctrica, una central térmica. Eso también es una tecnología sencilla, no es tan complicada desde el punto de vista. Pero ahí dejaríamos de ser ya 100%, pero no importa porque vos necesitas energía. ¿Sabes qué, Jan? Sí. Y eso es muy importante que se entienda. Está bien, todos somos orgullosos de tener 100% de nuestra matriz de consumo de energía eléctrica como renovable, pero ¿y si no lo tenemos? Claro. ¿Qué es peor? No, entonces, por supuesto. hay que pensar en eso. Y en particular, y con un grupo de amigos solemos hablar siempre del tema, de que para el futuro, porque esto no termina, el Paraguay va a seguir viviendo miles de años, entonces, ¿y el futuro qué? O sea, nosotros ya no vamos a tener más posibilidades de grandes aprovechamientos hidroeléctricos como Itaipú, por ejemplo, vamos a tener Itatita, Corá y Corpus, tal vez, hay que ver si es que se pueden ejecutar, pero ¿y qué viene? A pesar de que se haga eso, pero ¿qué viene el futuro para dentro de 30, 40, 50 años? Y ahí definitivamente, y ahí voy a decir lo que conversamos con estos amigos que mencioné, estamos hablando de que tenemos que apuntar a la energía nuclear. Nuclear. Sí. Eso implica una tecnología que hay que desarrollar, eso ya existe, los riesgos. Ese es el tema. No tenemos posibilidades. Hoy si nos quieren regalar una planta nuclear no vamos a poder operar porque no hay nadie acá entrenado para eso. Hay que comenzar a preparar los recursos humanos ahora, en los próximos años. No esperar que otra vez quemen las papas como para avanzar. Sí, Héctor. Sí, sobre el punto justamente del desarrollo de la energía nuclear.
El gobierno nacional está impulsando mucho ese tema por noticias que han aparecido, y la institución denominada Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear está trabajando muy fuertemente con este tema, y ellos estiman de que en 10 años podríamos tener una primera planta. Son pequeñas centrales modulares que le llaman, que tienen de mucho menor capacidad que las grandes plantas. ¿En cuántos años dijiste? ¿En cuántos años dijiste? En 10 años ellos estiman que podría ser. Otros un poco más conservadores hablan de entre 15 y 20 años. Pero si se dan todo lo que ellos estiman, entonces estamos hablando también dentro de 10 años recién como mínimo. Entonces superamos nuestra etapa crítica, que es todo el periodo del inicio del 2030. Mismo el tema de la utilización del gasoducto para utilizar gas natural para la instalación de centrales térmicas es una muy buena opción, porque aporta algo fundamental, que es lo que se llama energía firme, es decir, garantía de que habrá energía para el sistema. Sí, porque no depende del sol. Mientras estemos solamente con centrales hidroeléctricas, dependemos del agua, el sol. Entonces dependemos de la naturaleza. En días que no haya sol, tendríamos problemas serios, y el día que haya una crisis hídrica en el río Paraná, hay problemas. Esa planificación es la que permite básicamente. Exactamente. Sí. Entonces yo creo de que las centrales, por más que a muchos no les guste hablar de centrales térmicas, pero si no es a gas, habría que hablar de centrales térmicas en base a biomasa, plantaciones masivas de árboles. Entonces hay muchas formas, pero ahora, por ahí pasa la cosa. Claro, ahora bien, obviamente el tema del crecimiento de la demanda se va a cumplir. Y el tema de la generación, lo que estamos viendo es que estamos teniendo, obviamente, dificultades para cumplirlo. Hay planes, hay marcos normativos, pero no lo estamos logrando en la velocidad que haga falta. Si eso sigue así, finalmente vamos a tener que importar energía. Si no se logra desarrollar con la velocidad que se requiere la capacidad de generación propia, lo que vamos a terminar haciendo es importando energía, ¿verdad? Que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil. Bueno, acá el ingeniero Richard conoce muy bien eso, de las gestiones que se está haciendo en Itaipú para conseguir que el conversor, lo que rectifica la corriente de 50 ciclos, que es la producida por las máquinas paraguayas, por llamarla de alguna forma, para que vaya al mercado brasileño en corriente continua. Pero no es reversible. No es que del otro lado nos envían corriente continua y a nosotros nos entregan en 50 ciclos acá en... Si tenemos ciclos distintos, o sea, se tiene que modificar, hacer que eso sea un ida y vuelta en lo que hace la parte de la conversora que se tiene ahí cerca de Itaipú. Eso por un lado. Por otro lado, en la Argentina sí, sería más fácil porque tenemos la misma frecuencia, pero tenemos un problema, que no tenemos un nodo de interconexión como ya se tiene con Brasil, que es su estación de la margen derecha de Itaipú, que existe, que está ahí, que ahí va a llegar la línea, por ahí va a entrar la energía que viene de Brasil. Sin embargo, en la Argentina no tenemos, salvo algunas interconexiones relativamente débiles que se tiene hoy fuera de lo que es Yacyretá. Yacyretá requiere también tener una subestación, que es la que inclusive ya se ha adjudicado para su construcción, pero que no tiene la aprobación de Andes y quedó ahí en stand-by. Entonces la importación tiene sus dificultades, es bastante oneroso. Es que hoy tenemos que hacer, es un problema. Okay. Sí, sobre el tema que muy bien habló Ángel, sobre del sistema de corriente continua de Furnas que lleva la energía paraguaya, como lo dijo, hacia el Brasil. Eso no es reversible, pero se está invirtiendo, Furnas está invirtiendo una suma muy importante para actualizar tecnológicamente esas instalaciones de tal manera a que permita invertir el flujo de energía y traer entonces energía. Eso permitiría técnicamente que yo pueda comprar energía de Brasil. Sería posible, y la inversión, o sea, los trabajos de adecuación de eso están en marcha, y alrededor del 2029-2030 eso estaría
digamos, en operación. Después ya hay que hablar del tema de precios, hay que ver a quién se le compra, cómo. Una cosa es lo que Furna de por sí está haciendo técnicamente, pero la otra es la necesidad de contar con un instrumento que permita intercambiar energía y comprar. Que hoy no tenemos nada de eso, hay que construir. Hoy en día Brasil tiene con Argentina, Argentina con Uruguay, Uruguay con Brasil, pero con Paraguay no. Entonces, eso te permite que vos puedas optimizar tu sistema. De tal manera, cuando vos tengas excedentes, venderlo, cuando necesitas traerlo. O sea, no debe asustar esa posibilidad, pero hoy no tenemos tampoco hoy eso no todavía. tenemos. Es decir, la importación hay que mirar como un intercambio de energía más que una dependencia externa, sino que una cuestión de conveniencia de precios. Entiendo, es posible técnicamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría recapitular un poco esto, lo que nos traen ustedes como especialistas del IPCE, digamos. Básicamente los números, y lo vienen diciendo desde el 2017, de los primeros reportes, nos muestran que alrededor del 2030 vamos a tener ya un momento en el cual Paraguay utiliza toda la demanda disponible que tiene en términos de generación, que es más o menos 7.600 megas que provienen de nuestra parte de Itaipú, de Yacyretá y todo Carabobo, que es nuestro luego. Así es. Entonces, eso lo sabemos desde hace un buen tiempo, el tiempo se va acercando, estamos en el 2025, y la gran preocupación nace porque no se ha hecho lo suficiente en términos de acciones concretas que permitan ir viendo nuevas fuentes de generación. No es que no se sepa, también se sabe, pero hemos tenido dificultades. Existen planes, ahí hay un plan de 21 al 40 de generación, ahora ya hay un nuevo plan del año 24 al 43, que fue reformado, digamos. Se sabe más o menos lo que se tiene que hacer, pero no lo estamos haciendo. Tenemos un marco normativo, que lo mencionaba ingeniero, la propia ley de la Carta Orgánica de la ANDE del año 64, ya permite en su artículo 7 la posibilidad de que el sector privado pueda participar del proceso, digamos, ¿verdad? Pero eso nunca se ha activado. Posteriormente, en el 2009, la ley 2006. De 2006 tenemos una ley que genera la posibilidad del productor independiente. Esa ley estuvo muy pensada en pequeñas centrales hidroeléctricas. Esa ley incluso después se corrigió en el 2024, ha tenido algunos ajustes. En el 2023 aparece una nueva ley que ya piensa no solamente en el pequeño productor, en el productor de pequeñas centrales hidroeléctricas, sino también de no convencionales, no hidráulicas, la fotovoltaica, por ejemplo. Esa ley también ahora está siendo de vuelta reformada, está en estudio. Y ya, digamos que estamos generando en el marco adecuado para que la ANDE pueda, a ese inversor privado, previa licitación, previo llamado, pueda comprarle a un precio adecuado que le permita recuperar su inversión y a un plazo determinado mayor, porque las leyes anteriores solamente le dejaban 10, 15 años, ahora puede hasta 30 años. Entonces, también el marco jurídico se está adaptando para que esto pueda ocurrir. Entonces, ahora tenemos que ver si realmente ocurre. Al parecer, lo que estamos teniendo es un problema, digamos, no sé si de planificación, sino de ejecución. Obviamente, la ANDE no tiene capacidades financieras propias para avanzar con esto y va a tener que apelar al sector privado y también es una gran oportunidad para el sector privado. El tiempo se acorta, si nada de esto funciona, está también la posibilidad del gasoducto. Es decir, el gasoducto que es ya a mediano plazo, porque las pequeñas centrales hidroeléctricas, finalmente estas 22 te generan 400 megas, que es el crecimiento anual que tiene el país. El tema de la solar probablemente sea la que más rápido pueda implementarse. Esto puede tener un periodo de maduración de 1 o 2 años como máximo. Ahí pareciera ser que en el corto plazo está la solución, si se despega todo esto. Y después tenemos en el mediano plazo temas como el gasoducto, central térmica o incluso la energía nuclear a cada 10, 15 años. O importaciones. Si nada de esto funciona, la importación, esto implicaría también cuestiones técnicas y cuestiones después comerciales, digamos. Pero ese es el panorama. El tema es que el tiempo se acerca y la urgencia está ahí. Muchísimas gracias, ingenieros, por su presencia. Muy buenas noches.